Bueno, el anuncio que se ha hecho hace algunas horas desde el gobierno tiene que ver con el impuesto a las ganancias, la suba del mínimo no imponible, más de 280.000 pesos. Esto ha generado repercusiones en lo económico y en lo político en la República Argentina. Tenemos la grata posibilidad de estar con Guido González, que es licenciado en Relaciones Laborales, está especializado en economía política, analista económico de CEPA. Guido, un gusto, un placer saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, Guido, finalmente se anunció, bueno, lo que se esperaba, por ahí se adelantó un poquito en los tiempos. ¿Qué impacto tendrá esto en los trabajadores? Bueno, en principio recordar que el mínimo disponible pasó de 205.937 a 280.792, como bien dijimos. Es importante porque básicamente se adelanta el aumento del mínimo disponible para tratar de evitar que impacte en el aguinaldo, el próximo mes, el aguinaldo de junio. Así que en ese sentido van a haber 100.000 trabajadores más o menos, se estiman que van a quedar exentos del pago del impuesto a las ganancias, y bueno, algunas decenas de miles que van a quedar en la primera categoría en lugar de quedar en la segunda. Claro. Claramente mejora el poder adquisitivo del bolsillo de los trabajadores, ¿no? Ese es el impacto. Van a haber 100.000 trabajadores que no van a pagar el monto de ganancias, que es un monto bastante importante. Para la primera categoría es un monto fijo de casi 5.000 pesos, más un 5 y un 9% del excedente del piso mínimo a partir del cual se calcula ganancias. Así que es un monto importante para esos 100 trabajadores. Claro, está muy bien. ¿Qué pasará con los aguinaldos, Guido? Bueno, en ese sentido no van a pagar. Quienes no estén alcanzados por este monto van a quedar exentos del pago. Ese es un poco el objetivo. El impuesto a las ganancias, lo que hay que recordar es que en principio es muy importante porque después del IVA, el IVA recauda el 37% de la recaudación total. Y después del IVA viene el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias tiene una recaudación del 27% de la recaudación total a nivel nacional. Y cuando hablamos del impuesto a las ganancias, ley del impuesto a las ganancias, son 4 las categorías que recaudan este impuesto, no solo los trabajadores. Nosotros tenemos en la primera categoría, son aquellos que ganan con el usufructo de inmuebles urbanos y rurales. En la segunda categoría, los que tienen ingresos por acciones o intereses, dividendos y esas cosas. La tercera categoría tenemos sociedades y empresas unipersonales, y recién la cuarta categoría es las ganancias por el trabajo personal. Ese es el sector que se va a ver beneficiado. Es el mínimo no imponible que se va a elevar, el del trabajo personal. Bien, no te quiero meter en un tema político, pero mucho se habla respecto a si es posible y es plausible que lo paguen los trabajadores al impuesto a las ganancias. Y esto tiene que ver, quiero que me ayudes, con la definición del concepto de impuesto a las ganancias. Bueno, yo comparto la posición de que el trabajo no es ganancia, el salario no es ganancia. Pero hay una realidad en Argentina que es esta que yo hacía mención. El impuesto a las ganancias representa el 27% de la recaudación total. Y en ese sentido, desde el año 2014, un criterio que había puesto quien ahora es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el 2014, cuando era ministro de Economía, el criterio era que el 10% de los trabajadores registrados solo sean los alcanzados por el impuesto a las ganancias. Después ese criterio, durante la gestión de Mauricio Macri, pasó a ser de más del 20% de los trabajadores registrados los que pagaban el impuesto a las ganancias. Pasaron a ser más de 2 millones, casi 2.200.000 trabajadores registrados comenzaron a pagar el impuesto a las ganancias. Apenas asume el gobierno de Alberto Fernández, impulsado también, cierto, por quien preside la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reduce y nuevamente se vuelve al esquema del 2014 que impulsaba Kicillof y Cristina, que era el 10% de trabajadores registrados.
Esta actualización del mínimo disponible deja más o menos los contribuyentes en unos 950.000 trabajadores, es un poquito menos que el 10% de los trabajadores registrados. Nosotros tenemos como definición, quienes pagan ganancias son todos los rendimientos, enriquecimientos y rentas susceptibles o no de periodicidad en la fuente de ingresos. Esa es la definición para personas jurídicas. Cuando hablamos de personas humanas, la diferencia es que no incide la periodicidad. Una persona jurídica puede que no tenga periodicidad en el ingreso, pero porque el cálculo de ganancias se toma anualizado. Entonces, sin importar la falta de periodicidad de ese ingreso, se le cuenta igual. Eso es para las personas jurídicas. Ahora, para las personas humanas, el criterio es que tiene que tener periodicidad. Tiene que ser mensual. Es mensual. Por eso se le retiene mensualmente al trabajador. Guido, ¿qué parámetro se toma para el impuesto a las ganancias sobre el sueldo de los trabajadores? ¿El neto o el bruto? No, se toma el neto. Primero, nosotros, cuando se calculan, nosotros tenemos un sueldo bruto, ¿no? Pues sobre ese sueldo bruto nosotros tenemos descuento de jubilación, tenemos descuento del PAMI, tenemos obra social. Eso es un 17% aproximadamente que se nos descuenta del salario. Y después hay otras cosas que son deducibles, como por ejemplo, si tenemos alquiler, eso se puede deducir. Si la empresa para la cual trabajamos nos paga viáticos o nos paga alimentos, una parte de eso se puede deducir. Si tenemos un seguro de vida contratado, una parte de ello se puede deducir. Una vez descontado todos aquellos conceptos que son deducibles, recién ahí tenemos el monto neto. Sobre ese monto neto se calculan las categorías para descontar. Esas categorías van entre un 5 y un 35% según este valor neto que nos quede de salario. Y bueno, esas categorías son las que ahora acaban de lugar disponible. Claro. Pero son más o menos 6 o 7 categorías. Hasta ahora hay que ver cómo queda la tabla, ¿no? Que eso después se manda después. Es la parte técnica. ¿Cuánto? Pero hasta... Sí, adelante, Guido. No sé si querías cerrar. No, que son distintas categorías. Claro. Siempre hay un monto fijo que arranca un 5% por encima de 4.800 pesos fijos. Esa es la primera categoría. Y después va 9%, 12%, 15%, 19%, así hasta llegar a 35%. Pero para que sea una idea el que está escuchando del otro lado, el que paga 35% es una persona cuyo ingreso es de más de 1,5 millones. Claro. Sí, un ingreso relativamente alto para y el 35% sueldos, lo paga por sobre el excedente de ese 1,5 millones. Exacto. Por ese 1,5 millones paga un monto de 347.000. Ahora hay que ver cómo queda con el actualizado. Y 35% paga por sobre el excedente de ese 1,5 millones. Y para la categoría inicial, es mucho menor. Estamos hablando del 5% y un 9% la segunda. Bien. Guido, ¿cuánto puede afectar esto o no? La verdad que no lo sé, en el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. ¿Había una pauta respecto a esto o no? No hay una pauta específica respecto a esto. Lo que hay es una pauta específica en cuanto a déficit fiscal y esto impacta la recaudación. Claro. Como bien decía al principio, es un impuesto que representa mucho en cuanto a la recaudación. No hay una estimación precisa todavía, pero yo creo que de todos modos era realizable, porque se iba a hacer de manera automática en octubre. Así que de todos modos no estaba en discusión si hacerse o no hacerse, sino en qué momento hacerlo. Quizá el ministro de Economía tenía la expectativa de que se hiciera en octubre, como estaba predeterminado, pero ante la inflación galopante que hay, estamos viendo un intento de recuperar
poder adquisitivo de los salarios por parte del gobierno, y en ese sentido se adelanta el mínimo no imponible de ganancias, se adelanta el aumento del salario mínimo vital y móvil, se han adelantado paritarias que vencían en julio, agosto, septiembre, para el mes pasado. Bueno, todo eso está en sintonía. Cada referente del gobierno intenta que se adelante primero el sector que quizás más cercanía tiene o representa, pero la política de salarios en general está buscando adelantar los aumentos. Bueno, lógicamente ahí, cuando lo político empieza a traccionar en lo económico, y es lo que ha hecho Massa, con un par de recomendaciones enviadas al ministro Guzmán para adelantar esta situación que finalmente se terminó dando. Y bueno, en concreto, Guido, esto se reglamenta y ya la semana que viene se anuncia, digamos, se certifica oficialmente para que ya en lo inmediato empiece a funcionar. Así es, y se espera que no impacte el aguinaldo, el primer aguinaldo. Exactamente. Bien. Guido González, economista de CEPA, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un saludo para todos. Saludos.